Hermanas y hermanos, oremos con los salmos. Hoy es bueno que meditemos y reflexionemos sobre el Salmo primero, citando las palabras de San Jerónimo, que este salmo viene siendo como el prólogo de este libro de los 150 salmos con los cuales Dios mismo nos habla y nosotros le hablamos a Dios. Pero lo más hermoso de los salmos es que el mismo Dios, con su sabiduría infinita y con su amor inefable de Padre, ha querido a nosotros enseñarnos a alabarlo de esa manera. Y a la vez es la forma como Él quiere comunicarse con nosotros. Lo importante es que cuando vamos al rezo a orar con los salmos, estemos unidos a toda la iglesia de Cristo, y entonces ya no es solamente nuestro solo impulso el que está allí presente, sino que es toda una iglesia que ora con nosotros, dignifica nuestro rezo y también suple aquello que no podemos nosotros expresar en nuestras voces, porque dice que es el Espíritu Santo el que alienta estos gemidos inefables, que pone en nosotros gemidos inenarrables, que solamente el Espíritu Santo nos puede inspirar. Pues hoy este primer salmo es un salmo que dice cómo podemos ser dichosos y que estamos llamados a ser dichosos, y que el camino para ser dichosos es este que nos señala el Salmo primero, y que el mismo Cristo perfeccionado en la nueva ley, que es la ley del amor. Y dice exactamente hoy el Salmo primero, dice: dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Comienza con la palabra de las bienaventuranzas. Dichoso o bienaventurado aquel que ama la ley de Dios, es decir, el camino de sus mandamientos. Podemos nosotros creer que son como cadenas que nos aherrojan, que nos esclavizan, como si fuéramos esclavos de Dios. De ninguna manera. Es el mismo Dios que, porque nos ama, se ha manifestado en nosotros y nos ha preparado una felicidad en esta tierra, con tribulaciones, y en la otra, y nos ha enseñado cuál es ese camino para ser felices. Porque repugna absolutamente hablando que Dios haya creado a alguien para perderlo, para condenarlo, o para que se quedara en el sufrimiento, solamente en el sufrimiento. No, lo creó para la felicidad. Por eso, dice el libro de la sabiduría: dichoso aquel que pone su confianza en el Señor. Será como, dice, como el árbol plantado al borde de la acequia. Y eso es lo que dice el Salmo primero también. Pero también por otra parte añade diciendo: maldito. Lo contrario de dichoso es maldito, réprobo, el que confía en sus propias fuerzas, en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, en las fuerzas, solamente en las fuerzas humanas, y no confía en el Señor. Dice: será como un cardo abandonado en la estepa. Por eso con el Salmo cantamos el camino de nuestra felicidad, el de los mandamientos, porque nos dice cuál es el camino para poder llegar nosotros a poseer en esta vida y después plenamente en la otra, después de nuestro peregrinar, la felicidad para la que hemos sido creados y para la que hemos sido llamados y que nos pertenece por ser hijos de Dios. Porque
¿Qué va a pasar? Dice, es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo momento tendrá éxito. Así, el árbol que está chupando constantemente con sus pelos absorbentes y las raíces y los conductos leñosos del tronco y lleva a las ramas, y las ramas con las hojas hacen su función de la clorofila a la luz del sol y de la humedad y del calor. Así será también. Y siempre está lozano el árbol y siempre da fruto abundante porque está al borde de las aguas. Así es, el que sigue este camino de los mandamientos es como un árbol plantado a la orilla de las aguas. En todo momento tendrá éxito. Ese es el éxito de la vida. Ser felices, porque para eso hemos sido creados. En cambio, los malvados, prosigue diciendo el Salmo 1, serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaba por perderlo. Maldito el hombre que pone sus fuerzas en sí mismo y no pone su confianza en el Señor. Será estéril como un cardo en la estepa. Y es natural que todos buscamos la felicidad. El niño al nacer, el primer bajito al salir, al brotar del seno de la madre y llegar a este mundo, entona un himno a la vida. Es el reclamo por la felicidad. Canta todo un himno a la alegría, el pequeñito al nacer. Y entonces, por eso, hallamos esta felicidad en el camino de los mandamientos, que se reducen a dos mandamientos. Amar y servir a Dios en esta vida. Y con ese mismo amor, amar a todos nuestros hermanos. Por eso será dichoso, feliz y bienaventurado. El Evangelio también nos dice y nos promete la felicidad, y somos dichosos el que cree y medita en la ley del Señor. Sí, dichosos, y son las 8 bienaventuranzas. Porque siguieron este camino de los mandamientos. Si les preguntamos a los santos, ¿por qué están ustedes gozando de la dicha eterna del cielo? Porque llevamos el camino de la felicidad, que fue el cumplir los mandamientos. Siendo pobres, siendo misericordiosos, siendo mansos y humildes de corazón, trabajando por la santidad y la justicia. En cambio, los impíos acabarán mal. Quien mal anda, mal acaba. Quien un mal hace, un bien no espere. Si sembramos de esa clase de vientos de la maldad, vamos a cosechar tempestades. Si criamos cuervos del pecado y de la maldad, nos sacarán los ojos. Por eso, dice San Jerónimo, comenta, la vida del justo es muy distinta a la del malvado. Mientras la del justo es como un árbol fértil y vigoroso que crece al lado de la corriente, la del impío o malvado, el que se deja llevar por el camino tortuoso del pecado, será como paja que disipa el viento, como el sarmiento desechado, estéril, muerto, bueno para el fuego. Y en el juicio de Dios, los impíos serán condenados y separados de los justos, como se separa los granos de la paja que es arrojada al fuego. Hermanas y hermanos, como nos exhorta este Salmo primero del Salterio, de los 150 salmos, oremos con este Salmo, con toda la iglesia, para que sigamos el camino que lleva a la vida, que nos lleva a la felicidad. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Que no ande en malos pasos, será como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento. Que el Señor los bendiga. Amén.